Buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos el tema tablas de verdad. Y para comenzar, recordemos que una proposición, a la cual la vamos a llamar la proposición P, tenía dos valores. Puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces a estos dos valores se les llama valores de verdad. Y si a estos dos valores los escribimos en una tabla, aquí arriba escribimos la proposición P y aquí los valores verdadero y falso. Entonces ya tenemos aquí una tabla de verdad, pero aquí tendríamos solamente una tabla de verdad para una sola proposición. Veamos ahora cuál sería una tabla de verdad para dos proposiciones, las proposiciones P y Q. En este caso tenemos que ir combinando los posibles valores de verdad. Supongamos que a la proposición P primero le colocamos el valor de verdad verdadero y a la proposición Q también le colocamos verdadero. Entonces tenemos aquí un primer par de valores de verdad verdadero para ambas proposiciones. Otro par de valores de verdad sería para la proposición P verdadero y para la proposición Q falso. Entonces ya tenemos otro segundo par de valores de verdad. Luego podría ser para la proposición P falso y para la proposición Q verdadero. Y por último tendríamos para la proposición P falso y para la proposición Q también falso. Entonces aquí tenemos una tabla de verdad para dos proposiciones. En este caso, como son dos proposiciones P y Q, vamos a tener pares de valores de verdad. Entonces siempre cuando trabajemos con dos proposiciones a las cuales las vamos a llamar P y Q, estos van a ser sus valores de verdad. Para P, verdadero, verdadero, falso, falso, y para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Veamos ahora las tablas de verdad para los operadores. Aquí tenemos el operador negador, aquí el operador conjuntor, aquí el operador disyuntor incluyente, este es el operador implicador, el que apunta hacia la derecha, y esta que apunta hacia la izquierda es el replicador. Aquí tenemos el operador disyuntor excluyente y por último que vamos a ver sería el operador biimplicador. Entonces con estos valores de verdad, los valores de P y Q, los que les había explicado hace un momento, son los que vamos a trabajar. Los valores de verdad para P son verdadero, verdadero, falso, falso, y los valores de verdad para Q son verdadero, falso, verdadero, falso, los mismos que hemos construido en esta parte. Ahora, si a estos valores de verdad le aplicamos el negador, vamos a empezar aplicando el negador a la proposición P, entonces nos va a quedar sus valores de verdad pero cambiados. Si aquí era verdadero, aplicando el operador negador nos va a quedar falso. Aquí también es verdadero, entonces nos queda falso. Aquí es falso, nos queda entonces verdadero, y aquí es falso, también nos quedaría verdadero. Entonces estos serían los valores de verdad de la proposición P luego de aplicar el operador negador. Hacemos el mismo procedimiento para aplicar el negador a la proposición Q. Aquí nos quedaría falso porque el primer valor de Q es verdadero. Como el segundo valor es falso, entonces aplicando el negador nos quedaría verdadero. El tercer valor es verdadero, entonces aplicando el negador nos queda falso. Y por último, como es falso, aplicamos el negador y nos queda verdadero. Entonces estos serían los valores de la proposición Q luego de aplicar el negador. Ahora veamos cómo aplicar el operador conjuntor para estas dos proposiciones. En este caso, para el conjuntor tenemos una condición. La condición es que el resultado nos va a quedar verdadero
siempre y cuando los dos valores sean verdaderos, o sea, el valor para P sea verdadero y el valor para Q también sea verdadero. Es decir, ambos valores tienen que ser verdaderos para que al momento de aplicar el operador conjuntor, la respuesta también nos quede verdadero. En los otros casos nos va a quedar falso. Entonces, en el conjuntor, la única respuesta va a ser verdadero siempre y cuando ambos valores sean verdaderos. Pasamos ahora al disyuntor incluyente. En este caso, la condición va a ser que la respuesta va a ser falso siempre y cuando ambos valores también sean falsos. En los demás casos, la respuesta será verdadero. Entonces, la respuesta va a ser falso en el disyuntor incluyente siempre y cuando los dos valores de P y de Q sean falsos. Ahora pasamos al implicador y en este caso la condición es que el primer valor, o sea el valor de P, sea verdadero y el segundo valor, es decir el valor de Q, sea falso, en ese orden. El primero tiene que ser verdadero y el segundo tiene que ser falso. Entonces, si se cumple esa condición, la respuesta, luego de aplicar el operador implicador, nos quedará falso. En los demás casos nos va a quedar verdadero. Algo parecido va a suceder con el replicador. Veamos antes, en este caso el implicador, la flecha apunta hacia la derecha. Entonces, en donde empieza la flecha tiene que ser verdadero y en donde apunta tiene que ser falso, en ese orden, primero verdadero y luego falso. Entonces la respuesta nos va a quedar falso. En el replicador está al revés, la flecha apunta hacia la izquierda, entonces el segundo valor tiene que ser verdadero y el primer valor tiene que ser falso. Entonces esa condición estaría aquí. El segundo valor tiene que ser verdadero y el primer valor tiene que ser falso. Entonces, si cumple esa condición, aplicando el replicador nos quedaría falso. En los demás casos nos va a quedar verdadero. Ahora pasamos al disyuntor excluyente. En este caso va a haber dos condiciones. Nos va a quedar verdadero siempre y cuando ambos valores sean diferentes. Por ejemplo, puede ser verdadero uno y el otro falso, o el primero falso y el segundo verdadero. La idea es que ambos valores sean diferentes y en esos casos nos va a quedar verdadero, luego de aplicar el disyuntor excluyente. En los demás casos, si son iguales los valores, entonces nos va a quedar falso. Por último, veamos al implicador. En este caso, ambos valores tienen que ser iguales, por ejemplo, verdadero, verdadero o falso, falso. La idea es que sean ambos valores iguales para que la respuesta, luego de aplicar el biimplicador, nos queda verdadero. Si los valores son diferentes, aplicamos el biimplicador y nos quedaría falso. Entonces veamos ahora algunos ejemplos de cómo utilizar estas operaciones lógicas. Vamos a colocar por esta parte lo que habíamos visto hace un momento y vamos a desarrollar 4 ejemplos. Por este lado vamos a colocar los valores de P y Q. Los valores para P serían verdadero, verdadero, falso, falso, y los valores para Q serían verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, en este caso, para poder desarrollar estas fórmulas, lo que tenemos que hacer es empezar por lo que está encerrado entre paréntesis. Empezaríamos con el menos P, o sea, a los valores de la proposición P tendríamos que negarlo, porque aquí está el operador negador. Entonces a los valores de P lo negamos y en lugar
de verdadero verdadero escribimos falso falso, y aquí abajo en lugar de falso falso escribimos verdadero verdadero. Ahora tendríamos que escribir aquí debajo de la letra Q todos los valores de la proposición Q, o sea, verdadero falso verdadero falso, verdadero falso verdadero falso. Ahora con estos valores aplicamos el operador disyuntor incluyente, la cual su condición era que la respuesta era falsa siempre y cuando ambos valores sean falsos. Entonces buscamos aquí dos valores que sean falsos y tenemos aquí dos valores falsos. Entonces aplicamos el disyuntor incluyente y nos quedaría falso. Como ya no hay otro par de valores falsos, entonces llenamos con verdaderos. Ahora, en este caso, tenemos que volver a escribir los valores de la proposición Q y nos quedaría verdadero falso verdadero falso, verdadero falso verdadero falso, los valores para la proposición Q. Finalmente nos quedaría aplicar el operador conjuntor y vamos a trabajar con estos valores que nos había quedado del paréntesis y estos valores que son de la proposición Q. Como vamos a aplicar el conjuntor, la condición es que nos va a quedar como resultado verdadero siempre y cuando ambos valores sean verdaderos. Entonces tenemos que buscar dos valores verdaderos. En este caso tenemos verdadero aquí y verdadero acá. Entonces la respuesta nos va a quedar aquí verdadero. En este caso tenemos falso ambos valores y aquí tenemos también verdadero para ambos casos. Entonces la respuesta nos va a quedar aquí verdadero. Y aquí tenemos verdadero falso. Por lo tanto nos va a quedar falsos. Entonces esta sería la respuesta final. Verdadero falso, verdadero falso. Vayamos ahora al segundo ejemplo. Y en este caso también tenemos que empezar con los paréntesis. Empezaríamos con este paréntesis y vamos a copiar los valores de la proposición P, los cuales son verdadero verdadero falso falso, verdadero verdadero falso falso. Y en este caso tenemos que copiar los valores de la proposición Q pero negados. Entonces en lugar de verdadero falso nos va a quedar falso verdadero, y aquí también en lugar de verdadero falso vamos a escribir falso verdadero. O sea, tenemos que cambiar estos valores porque estamos aplicando el operador negador. Ahora con estos valores aplicamos el operador conjuntor. Su condición es que la respuesta nos va a quedar verdadero siempre y cuando ambos valores sean verdaderos. Entonces buscamos aquí ambos valores verdaderos y aquí tenemos dos valores verdaderos. Por lo tanto la respuesta nos va a quedar aquí verdadero. Como ya no hay otro par de valores que sean verdaderos, entonces completamos con falsos. Ahora pasamos al segundo paréntesis, pero resulta que estos valores ya lo habíamos encontrado. Menos P o Q está en esta parte, menos P o Q. Entonces vamos a copiar el resultado que nos había quedado verdadero falso verdadero verdadero. Copiamos aquí verdadero falso verdadero verdadero. Este sería el resultado del paréntesis, pero resulta que fuera del paréntesis está el operador negador. Entonces tenemos que negar todos estos valores, es decir, tenemos que cambiarlos de valor. Como era verdadero, se convierte en falso. Como es falso, se convierte en verdadero. Como es verdadero, se convierte en falso, y ese también se convierte en falso. Ahora vamos a trabajar con el resultado del primer paréntesis, o sea, esto de acá, y con estos valores. Vamos a aplicar aquí el operador biimplicador, lo cual su condición es que nos va a quedar verdadero siempre y cuando ambos valores sean iguales. Pueden ser ambos valores verdaderos
o también puede ser ambos valores falsos. Si son iguales los valores, entonces nos va a quedar verdadero. Entonces aquí busquemos valores iguales. Aquí tenemos falso y aquí también falso. Entonces la respuesta nos quedará verdadero. Aquí tenemos verdadero y aquí también verdadero. Por lo tanto también la respuesta nos va a quedar verdadero. Aquí también tenemos falso, falso. Como son dos valores iguales, aplicamos el biimplicador y nos queda verdadero. Y aquí también tenemos falso a ambos valores. Aplicando el biimplicador nos quedaría verdadero. Entonces esta sería la respuesta de esta fórmula. Pasamos al siguiente ejemplo. Y de nuevo tenemos que empezar por el paréntesis. En este caso vamos a copiar los valores de la proposición P, que serían verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora los valores para Q, que son verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Con estos valores tenemos que aplicar el biimplicador. Y la condición era que nos quedaba verdadero siempre y cuando ambos valores sean iguales. Pueden ser ambos verdaderos o ambos falsos. Entonces veamos aquí. Tenemos verdadero, verdadero, ambos valores son iguales. Aplicamos el biimplicador y nos quedaría verdadero. Aquí son diferentes y aquí también son iguales. Entonces la respuesta nos va a quedar verdadero. En los demás casos completamos con falsos. Ahora esto de color rojo sería el resultado de lo que está dentro del paréntesis, pero fuera del paréntesis está el operador negador. Por lo tanto tenemos que negar todos estos valores y nos quedaría de esta manera. El verdadero se convierte en falso, el falso se convierte en verdadero, el falso se convierte en verdadero y este verdadero se convierte en falso. Entonces estos serían los valores negados. Ahora trabajaríamos con estos valores y los valores de la proposición Q, que en este caso tenemos que escribirlos, los cuales son verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces los escribimos aquí, verdadero, falso, verdadero, falso. En este caso tenemos que trabajar con el operador implicador. Y la condición para el implicador era que nos va a quedar falso siempre y cuando el primer valor sea verdadero y el segundo valor sea falso. Entonces buscamos aquí, los primeros valores serían estos de acá, buscamos un valor verdadero, tenemos aquí 2 y ahora faltaría que el segundo valor sea falso. Entonces buscamos aquí un valor falso y aquí tenemos un valor falso. Entonces primer valor verdadero, segundo valor falso, aplicamos el implicador y nos quedaría falso. En los demás casos nos quedarían verdaderos. Entonces esta sería la respuesta para esta fórmula y pasamos ahora al cuarto ejemplo. En este caso tenemos corchetes, pero dentro de los corchetes también tenemos paréntesis, por lo tanto empezamos por los paréntesis. Vamos a copiar aquí los valores para la proposición P, que son verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, y los valores para la proposición Q, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. En este caso vamos a aplicar también el implicador. Este símbolo parece un poco diferente, pero la idea del implicador es que sea una flecha apuntando hacia la derecha. Entonces la condición para el implicador era que nos va a quedar falso siempre y cuando el primer valor sea verdadero y el segundo valor sea falso. Entonces buscamos aquí un primer valor en este lado que tiene que ser verdadero. Aquí tenemos 2 y un segundo valor tiene que ser falso. En este caso nos quedaríamos con estos dos, primer valor verdadero y segundo valor falso. Entonces aplicamos el implicador y nos quedaría falso. En los demás casos completamos con verdaderos. Ahora vamos a trabajar con este resultado que nos había quedado de este paréntesis con los valores de la proposición P. Copiaríamos aquí los valores de la proposición P, los cuales son
verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. En este caso vamos a aplicar el operador conjuntor. Su condición era que nos va a quedar verdadero siempre y cuando ambos valores sean verdaderos. Entonces buscamos aquí dos valores verdaderos. Aquí tenemos verdadero, verdadero. Entonces nos quedaría la respuesta verdadero. Aquí también tenemos verdadero, pero aquí es falso. Por lo tanto ya no nos va a quedar verdadero y en los demás casos tampoco. Entonces completamos con falsos. Por último, vamos a trabajar con este resultado, que sería el resultado del corchete. Y lo trabajaríamos con los valores de la proposición Q, que en este caso tendríamos que escribirlos aquí, los cuales son verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí también vamos a aplicar el operador implicador, lo cual nos daba como resultado falso siempre y cuando el primer valor era verdadero y el segundo valor era falso. Entonces buscamos aquí un primer valor verdadero, aquí tenemos un primer valor verdadero y el segundo valor tenía que ser falso. Pero en este caso es verdadero, por lo tanto no nos va a quedar falso, nos quedaría verdadero. Y como los demás son falsos, entonces nunca nos va a quedar falso. Nos va a quedar todos los valores verdaderos. Entonces esta sería la respuesta para esta fórmula lógica. Ahora podemos ver que en este caso nos había quedado todos los valores verdaderos, por lo tanto se trata de una tautología. Aquí también nos había quedado todos los valores verdaderos, por lo tanto se trata también de una tautología, y en este caso tenemos una combinación de valores verdaderos y falsos, por lo tanto se trata de una contingencia. Y aquí también tenemos valores verdaderos y falsos, por lo tanto también se trata de una contingencia. Si nos hubiera quedado al final todos los valores falsos, entonces se hubiera tratado de una contradictoria, pero en este caso ninguno de estos cuatro ejemplos nos quedó una contradictoria. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.